Buque de asalto anfibio de Estados Unidos enviado a Irán. Desde hace unas horas, el buque de asalto anfibio estadounidense USS Trípoli, una de las joyas de la Armada de Estados Unidos, con capacidad para 2.500 militares a bordo y 30 aeronaves, entre helicópteros y aviones, aparece navegando a máxima velocidad las aguas del estrecho de Luzón entre Taiwán y Filipinas en dirección hacia el teatro de operaciones en Irán. La decisión del envío de este buque de asalto anfibio, junto a otros dos buques de asalto anfibio de menor tamaño, con 1.000 militares a bordo cada uno de ellos, responde aparentemente a la decisión, completamente descabellada, de comenzar un desembarco militar en las costas de Irán, aparentemente en la isla de Yark. La orden de Trump, tomada en el marco del caos estratégico de Estados Unidos en la guerra en Irán, podría desencadenar el mayor desastre militar en la historia de los Estados Unidos de América. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 348 de Demoliendo Mitos Charlas en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Nos acompaña desde Madrid, España, en un ajetreado día de trabajo, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, querido, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo a todos. Aquí estamos como siempre. Estimado Juan Antonio, el día de hoy la noticia, para algunos sorpresiva, para otros no tanto, de el comienzo de el viaje desde precisamente el estrecho de Luzón entre Taiwán y Filipinas de un grupo de asalto anfibio encabezado por el USS Trípoli, una de las joyas de la Marina estadounidense en este sentido, a menudo confundido con un portaaviones debido a que precisamente este buque de asalto anfibio representa un buque de asalto anfibio aéreo con la capacidad de asaltos no solamente con vehículos de este tipo, sino también con helicópteros y con aviones de despegue vertical, como el F-35B, gigante, 2.500 militares adentro, más otros dos buques de asalto un poco menores, pero cada uno con 1.000 militares también a bordo. Bueno, esto aparentemente respondería a la posibilidad de una operación anfibia, algo comentado por algunos analistas en los últimos días, la posibilidad de un ataque o bien para la captura de los sitios de enriquecimiento de uranio de Irán, un verdadero delirio, o bien para la captura de la isla de Yark, donde Irán despacha el 90% de su petróleo, esto en el Golfo Pérsico naturalmente. La pregunta, Juan Antonio, ¿cuán plausible una operación de este tipo, 5.000 soldados estadounidenses desembarcando en la isla de Yark para la captura de la producción petrolera de Irán, o en otro lugar con esta locura de la idea de la toma del uranio enriquecido de algún lugar escondido, naturalmente? ¿Cuán creíble esto? ¿Por qué, si efectivamente aparece en primera instancia como una locura, por qué realizan el envío de todos estos soldados? ¿Qué análisis podemos realizar de todo esto, Juan Antonio? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, decir que, lógicamente, con 4.000 soldados, teniendo en cuenta que ahí también tienen que ir grupos de apoyo puramente logístico o de apoyo de fuegos, es decir, realmente la cifra operativa será menor. Pero vamos a contar que son 4.000 efectivos. Evidentemente, a nadie se le escapa que esto es una fuerza insuficiente para cualquier operación terrestre. Es decir, no van a invadir Irán.
No se puede con eso. Por lo tanto, quedan, como han dicho algunos analistas, ¿qué tipo de operación pueden establecer? Bueno, una operación aerotransportada para conseguir localizar dónde está ese uranio y llevárselo. Esto es muy complicado. Primero, porque tendrían que saber dónde efectivamente está localizado ese material. Segundo, que ahora veremos, este tipo de buques lleva, sí, unas 30 aeronaves que fundamentalmente serán helicópteros Black Hawk para transportar las tropas, aviones de estos de hélice en vertical y algunos F-35 de despegue vertical. Eso es lo que lleva. Los Osprey, ¿no? Los Osprey, esos. Efectivamente. No es un Efectivamente. portaaviones, simplemente lo que lleva es digamos, un equipo aéreo de apoyo al combate, de transporte y de apoyo al combate. Entonces, bueno, es decir, es posible pensar en una operación aerotransportada para llegar donde esté el uranio y llevárselo. No, es decir, uno se lo puede imaginar, pero yo creo que es una operación muy arriesgada. La otra hipótesis es la de una operación de desembarco en la isla de Karsk, que, a ver, lógicamente es una isla pequeña que tiene una muy pequeña dotación militar iraní, es decir, muy poca gente allí de guarnición, ¿sabes? Es decir, con lo cual se podía pensar de realizar una operación de este tipo, de desembarco, para tomar esa islita, porque ahí está efectivamente uno de los puertos fundamentales para sacar el petróleo iraní. Pero mira dónde está la isla, observar en el Golfo Pérsico dónde está esa isla. Para llegar a esa isla y poder desembarcar, hay que pasar ¿por dónde? Por el estrecho de Hormuz. Claro. Es decir, pero es que el pasar por el estrecho de Hormuz significa que esos buques de desembarco, esos buques anfibios, más la escolta que le imagino que le pondrán, es decir, pues tienen que pasar por ahí. Eso es arriesgadísimo, arriesgadísimo. Es verdad también que estábamos pensando en una operación que tendrá que hacerse dentro de 10, 12, 14 días, que es lo que va a tardar esos buques en llegar a la zona de operaciones. Con lo cual no estamos hablando de una operación inmediata. También podría ser una tercera opción, y es que simplemente sea una maniobra de presión para negociar. Es decir, ya que no se ha atendido a ninguna otra cosa, bueno, pues a ver si dando la sensación o llevando tropas sobre el terreno y con la amenaza de tomar la isla de Kerch o de ir hacia algún otro punto que pueda ser significativo, pues de alguna forma obligamos o convencemos a los iraníes para sentarse a negociar y parar esto. O sea, que den esas otras opciones. En definitiva, pensándolo bien, si te das cuenta, las tres opciones que hemos presentado solo sirven para una cosa, para conseguir una, entre comillas, victoria como cobertura de salida. Es decir, bueno, ya hemos recuperado el uranio, todo lo demás está destruido y hemos recuperado el uranio, ya nos podemos ir, hemos ganado. Bueno, ya hemos logrado entrar por el estrecho de Hormuz, hemos tomado la isla de Kerch, ya los iraníes van a volver a la edad de piedra porque no van a poder vender un litro de petróleo, con lo cual negociar porque ya hemos ganado y ya nos podemos ir. O simplemente ya les hemos obligado a negociar, solamente con la amenaza de que íbamos a realizar un desembarco que ni el de Normandía, es decir, pues ya hemos ganado. Da la sensación que puede ser una operación de este tipo, sea cual sea de las tres o alguna otra que no conocemos, pues da la sensación que es conseguir una victoria como cobertura de salida, porque evidentemente con ese despliegue no se puede hacer una operación terrestre para invadir el país. Con lo cual no hay otra. ¿Qué mandan? Mandan la 31
MEU, la Unidad Expedicionaria de Marines, que tiene como base Okinawa. ¿Por qué mandan esta unidad? Pues porque es la única unidad de respuesta rápida del ejército norteamericano, porque no hay otra. Todo lo demás son unidades ya para desplegar en función de una operación mayor, tipo ya cuerpo de ejército o más, con todas sus necesidades logísticas, artillería de campaña, sanidad militar, inteligencia, transmisiones, guerra electrónica. Es decir, ya estamos hablando de un despliegue de ¿qué? De 30 a 40.000 efectivos. Con lo cual, ¿esto qué es? Esto simplemente es una unidad de operaciones especiales. Y se llama así Unidad Expedicionaria de Marines, única unidad de respuesta rápida. Y por eso la tienen que trasladar desde Okinawa, dejando al descubierto el frente del Asia-Pacífico, que queda sin ninguna unidad de marines de respuesta rápida, con este tipo de buques en el cual puedan desplazarse con su apoyo de sus unidades de transporte, apoyo de fuegos y cobertura aérea. Con lo cual, bueno, pues decir, este tipo de buques, el Trípoli, los otros no sé cómo serán, deben ser más antiguos, pero el Trípoli es el típico buque de proyección estratégica. Es un buque de proyección de fuerza que se utiliza eso, pues para cuando tienes que realizar algún tipo de operación en territorios lejanos, en un teatro lejano, pero claro, son operaciones muy limitadas. Operaciones prácticamente, pues eso, de operaciones especiales, de tomar un punto, conseguir extraer a alguien, cosas de este tipo. O sea, lógicamente, ¿qué van a hacer? ¿Desembarcar los 4.000 en la isla? No sé si caben. Es decir, pero vamos, ¿qué van a hacer? ¿Desembarcar los 4.000? ¿Bajo el fuego de los drones y de los misiles iraníes? Me parece un poco arriesgado, por mucha protección aérea que le quieras dar. Con lo cual, bueno, yo no sé cuál de estas opciones se tomará y cuál será el sentido, pero todas me parecen lo mismo. Es decir, conseguir algo un poco hollywoodiense, un poco espectacular, que permita salvar la cara y decir, hemos conseguido una importante victoria y sobre eso empezar a plantearse una salida del conflicto. Por aquí la imagen a partir de la cual comenzó la difusión de esta noticia, captada una vez más por los satélites de MISAR Visión o MISAR Vision, satélites chinos, detectando el camino tomado por este buque junto a los otros dos. Aparentemente, por lo analizado hoy, Juan Antonio, la diferencia entre este USS Trípoli, el más grande, y los otros dos buques de desembarco anfibio acompañándolo, en el caso de los otros dos, el Nueva Orleans o New Orleans y San Diego, además de que presentan menores dimensiones, solo pueden realizar aterrizajes y despegues de helicópteros, pero no de Sí, los F-35. claro, No de los es decir, F-35B, los un otros poquito menos. los otros son buques anfibios, es decir, España, por ejemplo, en su flota tiene un par de ellos, el Galicia y el Castilla, tienen un helipuerto y un gran hangar donde van los vehículos para el desembarco, Sí. los vehículos de desembarco. Y ya está, es que no da para más. Es decir, es decir, es muy complejo preparar una gran operación de desembarco, es decir, de una fuerza lo suficientemente grande como para establecer una cabeza de playa y que luego pueda ampliarse. Para eso tendrías que tener, yo qué sé, pues decir, cientos de miles de efectivos preparados pues en Arabia Saudita, en Kuwait, donde sea, para en un momento determinado poder aprovechar esa cabeza de playa. Pero si tú envías esto, es evidente que es más o una cuestión cosmética, o una operación, o sea, típica operación de desembarco aerotransportada para conseguir un determinado objetivo puntual que tú puedas vender como una gran victoria, ¿no?
Sí. No tiene Aquí más, es nos imposible. acompañan imágenes del referido F-35B. De este avión, yo recuerdo más videos de los choques, los Sí, sí, aterrizajes sí. y los problemas de este avión de despegue vertical. Muchos Eh, problemas, sí, sí. Muchísimos. Ya de por sí recuerdo el Sea Harrier británico usado en las Malvinas por los Mm, ingleses. Ese ya presentaba problemas en la versión de despegue vertical. Este muchísimo más, por cierto. mm. Pero De en hecho, el es que caso, Juan Antonio, sí, ahora mismo, quitando aquellos que todavía tienen Sea Harriers antiguos, claro, es decir, ahora prácticamente es el único avión de despegue vertical que existe, es decir, operativo por ahí. El, claro, el despegue vertical te permite ahorrar espacio, no estás limitado por las largas pistas que necesitas y demás. Claro, todo eso sí digamos, de agradecer para cualquier buque de este tipo. Pero también es verdad que el nivel de mantenimiento de averías y demás es muchísimo mayor. Entonces, sí, pues muchos ejércitos, digamos que no consideran el tema del despegue vertical como algo que sea deseable. De hecho, sí, sí. Y el consumo de combustible enorme, enorme, si no recuerdo mal, algo así como más del 60% del combustible utilizado en ese despegue y de hecho en muchos casos, si no recuerdo mal, realizan el despegue vertical, pero después preferentemente realizan un aterrizaje convencional. Todavía los ingenieros no pudieron evidentemente generar aviones cual naves espaciales de despegue y aterrizaje no, vertical no, de sencilla utilización. En el no son, aterrizaje no son los platillos pilotos volantes, aparecen, no. claro, aparecen los pilotos súper nerviosos porque no pueden determinar muy bien en qué momento el contacto de las ruedas con el piso, mirando hacia adelante, a pesar de la ayuda y demás. Bueno, eh, la pregunta en concreto, Juan Antonio, porque todo esto genera la sensación de una fantasía. No están pudiendo ni, con la operación aérea, no están pudiendo con la operación de misiles. Irán los está machacando en todo Medio Oriente. Realizan ataques cotidianos contra Israel. El estrecho de Hormuz aparece cortado por los buques, por los ataques iraníes. Esa es la novedad aprendida a partir del discurso de Hegseth. Em, y en todos estos escenarios presenciamos hasta el momento si no una derrota de Estados Unidos, algo muy parecido a eso, y quieren ahora una operación milagrosa, aún con el objetivo de una salida salvando la cara. Y si esa operación, Juan Antonio, genera un desastre aún mayor, entonces, ¿qué? Pues no lo sé, porque el problema aquí es que, a ver, por recordar un poco la secuencia, ¿no? Es decir, aquí esta gente se planteó una operación de 48 horas, ¿eh? De 2 días, en el cual pretendían descabezar el régimen iraní, romper la cadena de mando, provocar un shock en la población y de ahí un cambio de régimen. Este era el plan. Fracasó. Lo ampliaron a 4 días, fracasó. A partir de ahí, ¿qué comienza? Una guerra de desgaste, en la cual, por lo que hemos visto, el único plan anglo-sionista es bombardear indiscriminadamente las ciudades iraníes. Eso es lo primero. Porque del bombardeo de no sé cuántos túneles y depósitos de misiles, hemos visto alguna imagen en lo que se puede ver es que han bombardeado una entrada a un sitio subterráneo. No hemos visto nada que podamos decir, no quiere decir que no exista, pero no hemos visto nada que podamos decir. Yo creo que lo hubieran vendido bien si hubieran existido ese tipo de éxitos, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Bombardeo sobre población civil, infraestructuras civiles, hospitales, escuelas, centros educativos, universidades, museos, centros culturales, esto es lo que debemos bombardear. Alguna fábrica, alguna instalación, puertos, es decir, la Marina ha desaparecido. Es decir, a ver, Irán tenía 4 fragatas obsoletas que estaban en puerto y otras 4, una de ellas la que venía, la pobre que venía desarmada de India, bueno, que han destruido en puerto 3 fragatas,
un portahelicópteros, bueno, un portadrones que tenían que, pero que todavía está operativo, no sé, pero que no lo ha logrado hundir. Es decir, bueno, es decir, bien, es que no había más. Es que la Armada iraní ya no existe. Bueno, vamos a ver. Ya veremos si existe o no existe cuando empiecen a sacar pequeñas lanchas rápidas desde cuevas con torpedos de cavitación o con el sistema de minado para el estrecho de Hormuz. 60 minas cada 12 segundos. A 60 kilómetros. Por un estrecho que tiene 33 kilómetros de ancho. Es decir, con lo cual todo esto es decir, pero lo que sí es cierto es que a partir del momento en que fracasa la operación, comienza una guerra de desgastes. Como digo, Estados Unidos se dedica, Israel, a bombardear de forma masiva todo lo que se mueva, porque algo tienen que hacer. Se ve que no hay plan B, no sabemos cuál es ese plan B. ¿Qué hace Irán? Irán empieza a tener primero una defensa en mosaico, como ya hemos explicado en algún otro programa, y a hacer dos cosas muy importantes. Una respuesta regional, es decir, la ampliación geográfica del teatro de operaciones, y una gestión de recursos. Es decir, bien, una vez saturadas, destruidos los radares de alta temprana y saturadas las defensas antiaéreas, ¿yo para qué tengo que lanzar 80 misiles de golpe balísticos o 400 drones? No, ya no tengo el problema de que haya mucha defensa antiaérea o los radares de alta temprana me localicen antes de a media hora de los objetivos y entonces pues me los puedan tirar, ¿no? Si ya la respuesta se reduce a menos de 3 minutos. Con lo cual no hace falta que yo disponga en mis oleadas de tantos misiles ni de tantos drones. Por eso vemos un descenso de la utilización de este tipo de sistemas de armas, cosa que el tonto a las 3 de Peter Hesse piensa que es que eso es a causa de que de que se han destruido los lanzadores de misiles, se han destruido los misiles, la fábrica de misiles y las cuevas donde están guardados los misiles, ¿no? Y los drones. Es decir, bueno, eso es lo que ha hecho Irán. Aquí, muy importante, la ampliación geográfica del teatro de operaciones, porque eso ha traído otra serie de consecuencias, ¿no? Que luego hablaremos. Pero vamos, como vectores estratégicos, clarísimo, ha mantenido la cohesión interna y sigue manteniendo la cohesión interna en Irán. Se ha hecho como vector estratégico la profundidad regional, es decir, ampliar el frente, no es lo mismo un frente de 100 kilómetros que ampliarlo a 2000 kilómetros. Eso implica que tienes que tener muchísimos más recursos para controlar todo el frente. Esto lo hemos visto ya en la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, es decir, este vector estratégico también ha sido muy importante por parte de los iraníes. Y luego, el tercero es la resistencia prolongada, es decir, el control del tiempo. Ahora ya entramos en una guerra de desgaste que debe ser prolongada. Cuanto más se prolongue, quien domine ese tiempo y quien domine la gestión de recursos tiene más probabilidades de vencer, teniendo en cuenta que es un formato de guerra asimétrica y por lo tanto la victoria no la obtiene aquel que más destruye ni más mata, sino aquel que consigue que el otro no gane, es decir, que el otro no consiga sus objetivos estratégicos. Aquí el objetivo estratégico, inicialmente todo el mundo sabía cuál era, el cambio de régimen. Ahora mismo ya es un batiburrillo que nadie sabe de cuál es el objetivo. Lo han dicho incluso propios senadores y congresistas norteamericanos que no se sabe cuál es el objetivo a cubrir en esta guerra. Es decir, que ya no es el cambio de régimen. Entonces, ¿qué es? No, el material nuclear, el programa de misiles. No, es decir, ¿qué es ya? No, es que Irán iba a invadir todo el Oriente Medio. No, es que quería asesinar a Trump. Es que nos iba a atacar y simplemente nos adelantamos un poco. Es decir, han empezado a decir excusa tras excusa para intentar tapar que el objetivo estratégico no se ha conseguido y se ha perdido, se ha fracasado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo indica efectivamente el fracaso. ¿Qué ocurre? Pues que si el que está dominando el tiempo es Irán en estos momentos, pues es que puede estar a punto, si no lo ha conseguido ya,
de conseguir la iniciativa estratégica. Y de hecho, vemos una cosa, es Estados Unidos quien está reaccionando a lo que hace Irán. Sí, el envío de estos marines no estaba en el plan, porque si no los hubieran llevado antes, como todo lo demás. Claro, el tema de los bombardeos estratégicos ahora, los B-2, B-52, todo lo que tienen. Oye, es decir, ¿por qué los estáis enviando ahora con base en el Reino Unido? ¿Qué habéis hecho desde el principio? Es que no era el plan. Juan Antonio, sobre esto, una pregunta a raíz de estas declaraciones de Mohsen Razzei, uno de los, si no recuerdo mal, el máximo comandante de la Guardia Revolucionaria, el cerebro militar de Irán, consultado sobre las condiciones de Irán para el fin de la guerra. Estas las palabras textuales. El fin de la guerra está en nuestras manos. Solo consideraremos poner fin al conflicto cuando, en primer lugar, recibamos una compensación total por todas nuestras pérdidas de parte de Estados Unidos y, en segundo lugar, obtengamos una garantía del 100% para el futuro, lo cual es imposible sin la retirada de las fuerzas estadounidenses de todo el Golfo Pérsico. Bueno, pues mira. Esto genera la sensación de un Irán convencido, No, resolutivo es y decir, ganando, y con la claro, posibilidad de establecer condiciones como esta, la salida de claro, Estados Unidos de Medio Oriente. es decir, si ellos tienen ahora mismo el control del tiempo, entonces la iniciativa estratégica puede pasar perfectamente a tenerla Irán. Si tiene la iniciativa estratégica, el conflicto acaba cuando tú dices, el que tiene la iniciativa estratégica, claro. Entonces, ¿qué es lo que aquí ha hecho? Bueno, pues, es decir, hay que entenderlo bien. Esto es una guerra de desgaste estructurada, es lo que se llama la estrategia de los 1000 cortes, ¿no? Es decir, todos los días un corte al salchichón. Todos los días una rodajita de salchichón. Y al final, cuando te queda cuenta, te has comido todo el salchichón. Es evidente, ellos lo llaman también guerra distribuida, ¿no? A todo esto, ¿no? Lo que sí está claro es que esto es una... a ver, lo que ha montado Irán para este conflicto, esto es lo que podríamos denominar arquitectura de influencia. Si nos damos cuenta, ha extendido tanto las líneas del teatro de operaciones que van desde el Mediterráneo hasta el Índico. Hezbollah en el Líbano, que está haciendo un trabajo tremendo, tremendo. A esa Hezbollah que ya consideraban absolutamente derrotada, desarticulada, bueno, disuelta, sin mandos, está haciendo un trabajo tremendo. De hecho, prácticamente tiene inmovilizado de Tel Aviv para arriba todo el Estado de Israel, porque es continuo. Cada pocas horas hay un ataque nuevo. Luego están las líneas iraquíes, que también están haciendo un trabajo tremendo, controlando todo el tema del Kurdistán, atacando las bases norteamericanas en Irak e incluso haciendo operaciones y amenazando en Siria. El avión caído, Bueno, según muchas fuentes, también obra de las fuerzas en Irak, Juan Antonio, sí, sí, ¿verdad? el derribo del KC-135 y del daño del otro han sido las fuerzas iraquíes. Bueno, pues ¿esto qué significa? Bueno, pues significa una ampliación del perímetro de presión. Es decir, alargar la línea y de tal manera que yo modifico, el Estado Mayor iraní modifica la geometría del conflicto. Y el escenario se acaba fragmentando. Y el enemigo tiene que utilizar muchos más recursos, porque tiene que atacar, sí, en Irán y en Irak y en el Líbano, y, ojo, ¿Y los hutíes para cuándo, Juan Antonio? claro, queda todavía que entren en combate los yemeníes. ¿Cuándo pueden entrar en combate los yemeníes? No es el plan del Estado Mayor iraní,
pero en el momento que entren significará el corte del estrecho de Bab el-Mandeb, del canal de Suez, y será duplicar o quizás más el efecto del bloqueo del estrecho de Hormuz. ¿Qué van a hacer? Si el petróleo ahora mismo lo tenemos, está por encima de los $103 el barril, a pesar de haber sacado reservas estratégicas, de decirle a todo el mundo que compre petróleo ruso, porque ahora mismo en buques de eso que llaman la flota fantasma de Putin, en buques rusos hay aproximadamente más de 100 millones de barriles que se descargarán en los primeros porque todo el mundo va a comprar. Eso es decir, eso y la reserva estratégica es lo que ha permitido que el petróleo esté ahora mismo en $103. Si no, estaría en 130 o en 140. Y ya veremos, porque las reservas estratégicas dan para 18 días, lo que han sacado, si es que se sacan, porque nadie sabe cómo. ¿Quién va a poner, a ver, los países, quién va a poner qué cantidad? Nada de eso está establecido, no se sabe. Pero además, aunque las pongas, luego hay que reponerlas. Es decir, que esto significará que ese déficit de 400 millones de barriles, una vez que se agoten, luego en su momento habrá que reponerlo, seguirá habiendo ese déficit. Ahora mismo eso sería como apuntar una cuenta menos 400 millones. Y eso habrá que reponerlo. Con lo cual, bueno, ¿qué dice ahora el general este? Pues bueno, quitando el tema de la compensación, que eso puede ser más discutible, bueno, es decir, eso va a ser más difícil porque entonces dirán, los demás también dirán, y a mí yo quiero que me compense Irán porque me ha destruido no sé qué, y Emiratos, y Qatar, y Kuwait, todo el mundo exigirá sus compensaciones. La parte importante es la otra. Es decir, el alto el fuego, la paz, solo puede llegar si Estados Unidos abandona sus bases de Oriente Medio. Pero eso significa la salida de Estados Unidos de Oriente Medio, porque al abandono de las bases va acompañado el tremendo cabreo que tienen las petromonarquías y los países del Golfo, porque se han visto en medio de un conflicto que les está haciendo un daño impresionante, sin tener nada que ver, sin que ellos lo hayan decidido. Solamente porque Netanyahu y el demente de la Casa Blanca han decidido atacar. Entonces, claro, pues, ¿qué tenemos? Tenemos unos países que se basaban en el tema inmobiliario, en los hidrocarburos y en el turismo, y ahora mismo el turismo está caído, el mercado inmobiliario se ha hundido, ya se está atacando a los bancos, en represalia por haber atacado a los bancos iraníes, con lo cual Deutsche Bank, HSBC ya se están largando. Esto implica también que hay una auténtica retirada de capitales, es decir, de salida de dinero de estos países. Y estos países, viendo ya la que se avecina, y para presionar a Washington, amenazan con rescindir contratos y proyectos estratégicos por casi $4 billones. Entonces, es decir, imaginar que esto, es decir, si Irán consigue sus propósitos, estamos hablando de una reconfiguración, tanto geopolítica como geoeconómica, de la región. ¿Esto lo podrá soportar Estados Unidos? Pues no lo sé, pero el problema es que no le quedan tantas cartas. Veamos, ¿qué cartas le quedan? Los proxys kurdos ya se ha visto que naranjas, que han decidido que no, entre otras cosas porque ya les han avisado los kurdos y sirios y los kurdos iraquíes de que no se metan en ese fregado. Y por otro lado, sería, lo que haría falta para que Turquía empezara a tomar parte en el conflicto. No directamente, no directamente como un apoyo a Irán, sino como una cuestión de su propia seguridad nacional, ¿no? Ahora comentaré un poco sobre el ambiente en Turquía. Bien, pues no parece que efectivamente se pueda utilizar la baza kurda o la baza baluchi
para organizar una operación terrestre. Tampoco parece que la provocación para que otros países intervengan esté dando resultado. Ni esos fantasmagóricos misiles que de vez en cuando van en dirección a Turquía. Luego nunca vemos una puñetera foto, ni de intercepción, ni de nada, nunca vemos nada. Pero que Erdogan no cae en la trampa. Los drones aquellos que fueron a Azerbaiyán, bueno, pues Azerbaiyán tampoco parece caer en la trampa. Es más, Azerbaiyán es el primer país que ha enviado ayuda humanitaria a Irán. Es más, Azerbaiyán no va a hacer nada sin que Turquía le dé el visto bueno. Es más, Azerbaiyán no se va a arriesgar a un conflicto cuando depende su economía totalmente del oleoducto BTC que sale del Caspio. ¿Y quién tiene costa en el Caspio? Irán, con lo cual le puede volar el oleoducto en cualquier momento. Es decir, Azerbaiyán tampoco se va a meter. Estarían muy locos, igual que Turquía. Con lo cual, eso también falla. ¿Qué le queda a Estados Unidos? ¿Usar armas nucleares? No, internamente no se soportaría en Estados Unidos. Sería el final de Trump. Es decir, ¿qué les queda? Una operación terrestre de envergadura, 500.000 de efectivos para intentar iniciar una invasión terrestre. Estaríamos hablando, además, a muchos meses, que algo así se pudiera hacer. Con lo cual, bueno, pues la otra opción que les queda es intentar arrastrar a medio mundo a la guerra porque ha ocurrido algo terrible que es achacable a los iraníes. Es decir, un gran atentado de falsa bandera, un Pearl Harbor. De tal manera que entonces sí, la opinión pública norteamericana estuviera dispuesta a aceptar que hubiera miles de bajas en una invasión terrestre. Es decir, con esto que quiero señalar, atentos a extraños sucesos dramáticos que puedan ocurrir, porque a Irán para nada, y menos en la situación actual, le interesa provocar una matanza en Estados Unidos, por ejemplo, un 11S, para entendernos, para nada. Es decir, si ocurre, piensen ustedes mal, mano negra, porque no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Así que, bueno, ¿qué vemos? Un caos comunicativo en la Casa Blanca, no se sabe si hay plan de salida, no se sabe si hay plan B, se va improvisando día a día. Trump lo mismo dice que la guerra está acabada, que Irán ya está al 100% derrotado, que no tienen nada, ni aviación, ni marina, ni misiles, ni fábricas, ya no tienen nada. Es decir, pero manda rápidamente que venga la única unidad que tienen de respuesta rápida. Algo no cuadra. Algo no cuadra. Y como algo no cuadra, yo siempre alerto. Es decir, usted, todo lo que aparezca por medios, en canales y por ahí, siempre hay que tener en cuenta que estamos en medio de la censura de guerra, de la propaganda de guerra, de la censura militar, y hay mucha desinformación, es decir, pero sí que hay hechos muy contrastables, que es lo que la gente tiene que tener claro para este tipo de acontecimientos. Por último, y que sí me gustaría señalar, no solamente el tema de la cohesión interna en Irán, sino también un creciente apoyo que tiene en otros países. Podemos citar lo que ha ocurrido en Pakistán, en India. Ayer, precisamente, en Túnez, ha habido salidas en Marruecos, en algunas capitales occidentales. Pero fijaros, simplemente por señalar, porque es sensible. En Turquía, en Estambul, se convocó recientemente una manifestación de la Unión de la Juventud de Turquía y de la Asociación de Mujeres Republicanas. Bueno, se colocaron simbólicamente 168 mochilas y ositos de peluche por las niñas muertas en ese crimen deleznable del ataque al colegio.
Es decir, aquí estamos viendo una de las imágenes. Se rindió homenaje a los fallecidos, también al ayatolá Said Ali Khamenei, como ven ustedes ahí en las fotos. Se cuestionó la presencia de las instalaciones militares estadounidenses en territorio turco, entre ellos la base aérea de Inclir. Bueno, pues es decir, una historia, se recordó la historia de lucha contra el imperialismo en Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, y Egipto expresó su apoyo a Irán y al movimiento turco de protesta que impulsa estas movilizaciones, con el lema de que un ataque contra Irán es un ataque contra Turquía. Cuidadín, porque, es decir, este sentimiento de simpatía con Irán puede ir creciendo en otros países del norte de África, en otros países de religión musulmana, en el norte de África, en el Oriente Próximo, e incluso llegar hasta el Pacífico, Indonesia, por ejemplo, ¿no? O Bangladesh. Es decir, todo esto, ¿qué indica? Hombre, pues no parece que las cosas vayan saliendo demasiado bien para el plan inicial que tenía la coalición Epstein. Ahora, Sí, sin dudas. Juan Antonio, uy, cuántas preguntas. La primera, una de carácter más bien técnico-militar, aprovechando tus conocimientos. La posición actual del, por aquí, el mapa, la posición actual del portaaviones Ford, el más grande de los Estados Unidos, el buque insignia de la Armada estadounidense, más o menos en este momento aparece por aquí, en el mar más arriba, Rojo. más Más arriba. arriba incluso, ¿no? Un poquito Sí, más arriba, bien. sí. Después de, recuerden, por aquí a 700 kilómetros de Irán, bien lejos el Lincoln, acá una L, por aquí el Ford. El Ford comenzó a las corridas e improvisadamente debido al agotamiento del Lincoln aquí en el mar Arábigo, incluso un poquito en en el Océano Índico, más bien, más atrás, por temor a los misiles y a los drones iraníes, comenzó de improviso en Estados Unidos antes del repostaje, antes de la vuelta a puerto, su camino a las corridas hacia el teatro de operaciones, en el medio un sabotaje de los propios marineros, lanzando fregonas, trapeadores, camisetas, remeras a los inodoros, generando el bloqueo del sistema de cloacas, un desastre. Entonces, por eso una escala acá en Creta para la reparación del barco. Después de ahí, el paso por el canal de Canal de Suez, Suez. y de repente ellos parados aquí sin recorrer los últimos kilómetros, incluido el paso por el estrecho de Bab el Mandeb aquí frente a los hutíes. Esta detención en este lugar, aquí, Juan Antonio, ¿responde al temor, al temor ante el paso por el estrecho de Bab el Mandeb, o ya están ayudando desde aquí como estación de satélites frente a la Exactamente, destrucción de los satélites exactamente. en la zona? ¿Cuál es el sentido de No, a ver, esto? exactamente. Yo creo que se han parado ahí porque ese era el destino que lo habían prefijado. ¿Por qué? Bien. Porque a mí me parecería una locura que mandaran el grupo de ataque por el estrecho de Bab-el-Mandeb, o sea, a tiro de piedra de los misiles yemeníes. O sea, eso es que no puede ser. O sea, es decir, yo no creo que hayan pensado una cosa de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han colocado el portaaviones a 88 kilómetros de Arabia Saudita, vamos a decir, bajando por el canal de Suez, 88 kilómetros, lejos de los misiles yemeníes y simplemente para apoyar la defensa de Israel. ¿Por qué? Porque todos los radares de alerta temprana de la zona han sido destruidos por los iraníes. Con lo cual, ¿qué tienen ahora mismo? Tienen una serie de aviones de alerta temprana, pero claro, que pueden estar en el aire 4 horas. A las 4 horas tienen que bajar. O sea, es decir, en la zona están poco tiempo. Tienen que volver a base, en Chipre, donde sea, tienen que volver a bajar, repostar. Es decir, no es sencillo. Entonces, han colocado ahí al portaaviones y a sus destructores que tienen radares Aegis, y de esa manera intentar suplir, en la medida que puedan,
el tema de que no existan ya redes de alerta temprana. Y además, bueno, pues contando con los aviones de repostaje aéreo, intentar lanzar ataques desde ahí, dado que el Abraham Lincoln, más allá de si ha recibido impactos o no, ¿no? Se dice mucho el tema, pero no hemos tenido ninguna certificación oficial, ¿no? Pero más allá de si ha recibido impactos o no, está muy lejos en el sur del Índico ya, pero es que además me imagino que necesariamente le toca rotación, porque los destructores se estarán quedando sin munición antiaérea, sin munición de ataque, necesitarán repostar, y es más, es que las tripulaciones también necesitarán rotación, porque hay que tener en cuenta dónde estaba este portaaviones, dónde estaba este grupo de ataque. Estaba en el Pacífico. Es decir, llevaba mucho tiempo allí ya. Le tocaría ir a puerto a Estados Unidos, para rotar, que para eso tiene otros portaaviones. Algo parecido le pasa al Gerald Ford. El Gerald Ford venía del Caribe, es el de las operaciones sobre Venezuela. Es decir, lleva allí desde después del verano pasado. Es decir, ¿y esta tripulación cuándo rota? ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo? Es decir, bueno, pues nada, lo han mandado para allá. Claro, no me extraña que la tripulación intente sabotearlo. El incendio, de los 2 incendios que ha tenido cuando entró en el Mar Rojo, pues posiblemente es muy probable que haya sido también sabotaje de la propia tripulación. ¿Esto qué nos indicaría? Hombre, pues está al borde del motín, y con razón. Es decir, porque claro, ¿dónde están el resto de los portaaviones? Vale, hay algunos que están en mantenimiento, que van a estar manteniendo muchísimo tiempo, pero los que están operativos, 3 o 4, pues ahora mismo, es decir, claro, ¿qué ocurre? Que enviar ahora desde Estados Unidos otro grupo de portaaviones de ataque, desde Estados Unidos hasta el Océano Índico, pues ¿qué son? ¿Otras 2 o 3 semanas? Esto me indica, Ezequiel, que esto no estaba en el plan de campaña inicial. De acuerdo completamente. Ahora, si no pueden el remunicionamiento del Lincoln y no pueden el paso por el estrecho de Bab el-Mandeb, entonces, ¿qué clase de apoyo pueden generar en el Índico, Juan Antonio? Porque no pueden despachar a nada más que con una vuelta por la mitad del plan, recorriendo la mitad del globo terráqueo, más o menos. No, es decir, el grupo de ataque del Lincoln tendrá que ir a un puerto seguro donde puedan remunicionar y donde puedan Ah, repostar y claro, demás. claro. El Diego García, Y mientras algún tanto, puerto del no, mientras tanto, se cortan las operaciones ahí. Tendrán que ser las operaciones aéreas que puedan realizar desde la base de Jordania israelíes o desde la base del Reino Unido, donde salen los bombarderos estratégicos, los B-2, B-1 y B-52. No tienen otra. Pero claro, estos son, es decir, son operaciones de horas. Es decir, realizas un ataque, te tienes que volver y el siguiente son muchas horas después. Es decir, todo esto lo tiene calculado. Vamos, estoy seguro que el Estado Mayor iraní lo ha calculado. Pero lo ha calculado, vamos, con el cronómetro y todo, ¿eh? eh, Que, por ahí mi próxima pregunta, Juan Antonio, de difícil respuesta, esto quizás podría responderlo un general iraní de alto rango, pero igualmente voy a realizar esta pregunta. En la estrategia de Irán aparece de fondo un genio militar único, alguien quien hace 20 años determinó que en un escenario de guerra asimétrica, Irán presentaba determinadas características y a partir de las cuales comenzó el desarrollo de drones pequeños, baratos y masivos, la protección de sus misiles en búnkeres ubicados en las montañas, la posibilidad del bloqueo de el estrecho de Hormuz con drones y con misiles sin una armada convencional comparable a la de Estados Unidos, toda una planificación verdaderamente magistral, una defensa en mosaico, incluso, según algunas fuentes, una defensa interna ahora también organizada en mosaico, de manera que en el caso de que comiencen manifestaciones en algún lugar de Teherán y de Irán, y por eso los bombardeos a estaciones de policías, la ciudad aparezca dividida autónomamente en distintas partes.
¿quién generó esta? Irán está pudiendo una guerra contra Estados Unidos e Israel desde una perspectiva simétrica, pero totalmente genial. ¿Quién pergeñó esta obra Pues mira, te digo, Soleimani o quién? aquí debe haber, no, hay varias cabezas, ¿eh? Por supuesto. Soleimani es el creador de toda la cuestión del eje de la resistencia, por lo tanto, de la estrategia de ampliación del perímetro de presión, o lo que hemos llamado geometría del conflicto, ¿vale? La modificación de la geometría del conflicto. Pero hay otro general, Muhammad Ali Jafari, que es el que, viendo lo que había ocurrido en la guerra de Irak, en 2003, desarrolla toda la arquitectura descentralizada que hemos llamado defensa en mosaico. Y el tema de las 31 zonas de gobernación militar, de los túneles para refugiar todo el material y utilizarlo en la guerra asimétrica. Esto es otro general que, por cierto, creo que fue jefe de Soleimani. Es decir, me parece que este general fue jefe de Soleimani. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria ahora. Luego ha de haber más cabezas pensantes ahí. No sé si Ahmadinejad, es decir, en su momento, o quizá el propio Ali Khamenei, pero por ejemplo, ahora mismo en el tema del estrecho de Hormuz es una auténtica bomba atómica en manos de Irán. De tal manera que, por ejemplo, a sus aliados, por supuesto, les deja pasar los petroleros. A India también, porque ya ha llegado al acuerdo. Es más, India se había puesto muy, como estaba haciendo sus acuerdos con Israel, se había puesto muy gallito y la había secuestrado 3 petroleros a Irán, con petróleo iraní, vamos, no a Irán, sino con petróleo iraní, y los ha tenido que soltar ayer mismo para conseguir que los petroleros indios puedan llevar petróleo a la India. ¿Qué otro país ya también puede pasar sus petroleros? Turquía. Porque evidentemente, aunque no se diga, aunque se oculte, aunque hay una cierta complicidad estratégica, no digo ideológica ni religiosa, no, complicidad estratégica entre Teherán y Ankara. Y finalmente, ¿qué más ha dicho el mando iraní? No. Aquí cualquier petrolero que quiera pasar puede pasar siempre que se pague el petróleo en yuanes. Pero es que esto es un golpe mortal al petrodólar. Y el petrodólar es lo que sostiene el poder del dólar como moneda de reserva. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesitaba dólares para pagar el petróleo y el gas. Si ahora no solamente es que no haga falta, sino que encima estás obligado a comprar yuanes para poder pasar el petróleo y pagar el petróleo, pues imagínate el roto que se le hace a la economía norteamericana con este tipo. Si a esto le unes el cabreo que tienen las petromonarquías, se podrán pensar de por qué tienen que obligar al dólar cuando el dólar les ha defendido muy poco en esta guerra. Es decir, pueden pensar que no, pues mira, el 50% va a ser en dólares y el otro 50% va a ser en yuanes, por ejemplo, ¿no? Y, como digo, el estrecho de Hormuz es una auténtica bomba atómica, porque todos hablamos del petróleo, lógicamente, porque ha pasado de ser 60 y poco dólares el barril a más de 103. Ya veremos lo que pasa en los próximos días. Todo esto a pesar de las reservas estratégicas y del petróleo ruso. Hablamos del gas natural, es decir, el 20% sale del 20% mundial sale de ahí, por el estrecho de Hormuz. Y claro, esto, a ver, ya no es que nos hagan los petroleros o los metaneros, es que se han llenado ya los almacenes, o sea, el almacenamiento, con lo cual ha tenido que reducirse la producción al mínimo. Volver a una situación normal va a costar meses, en el cual los precios del gas y los precios del petróleo van a estar altos, bastante altos. Pero es que además,
hay que pensar en otros productos derivados del procesamiento del gas y del petróleo. Por ejemplo, el azufre para la fabricación de ácido sulfúrico y de fosfatos para la agricultura. O la urea, que también sale del gas natural, para la agricultura intensiva, que da de comer al 50% de la población mundial, por los fertilizantes. O, por ejemplo, el helio, que se obtiene una vez que se licúa el gas natural, como un residuo que queda, el helio. Bien, pero es que el helio es fundamental para la fabricación de chips y otros procesos industriales. Y hay que decir que el 35% del helio del mundo sale de Qatar, lo cual va a crear un problema en las cadenas de fabricación, los procesos industriales de fabricación de chips y otros sistemas de electrónica avanzada. A esto súmale que también se están cortando las cadenas de distribución, porque no solamente van petroleros y metaneros, también hay buques, portacontenedores y demás que están cortando. Ya no quiero ni pensar si se cierra el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. Entonces, es decir, el tema del estrecho de Hormuz es una auténtica bomba atómica iraní en todo este tema. Claro, pensar que ahora Donald Trump, ese que ha derrotado ya desde hace una semana, totalmente derrotado a Irán, venga a decir y a pedir ayuda a países como el Reino Unido, Francia, China, Corea del Sur o Japón para que envíe sus buques de guerra al estrecho de Hormuz, vamos a ver, pues no va a decir, da sensación de que no tienen controlado nada. Pero es que además, ¿qué piensan hacer? Vale, van buques de guerra allí a qué? A escoltar a los petroleros, como si eso fuera a evitar que un misil o un dron no pudiera impactar contra el petrolero. ¿Cómo lo van a evitar? Bien, vamos a suponer que lo evitan. ¿Qué van a hacer los iraníes? Pues muy bien, tienen sistemas de embarcaciones pequeñas con unos lanzadores de minas, 60 minas cada 12 segundos, a 60 kilómetros, que no hace falta porque el estrecho de Hormuz tiene 33 kilómetros de ancho, con lo cual, bueno, pues cuando empiezan a sacar barquecitos de esos y empiezan a soltar 60 minas cada 12 segundos y te minen aquello, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? Se tardarían meses en limpiar eso de minas, meses. Entonces, yo creo que en estos momentos quien ha diseñado efectivamente toda esta estrategia de guerra asimétrica lo ha hecho con una gran inteligencia. Es decir, Irán sí tenía plan. Y es más, posiblemente vaya teniendo planes en función de cómo vaya discurriendo las operaciones, seguramente tendrá diversificado una serie de planes, igual que tiene diversificado una serie de cadenas de mando en caso de que haya que sustituir a esos mandos militares. Es decir, Irán sí estaba preparado. Es decir, los anglosionistas lo único que tenían era una operación rápida de descabezamiento y ya lo conseguíamos todo. Como eso fracasó, ¿ahora qué? Y ahora el qué es la improvisación permanentemente. Y además con dos líneas muy diversas. Israel, que lo único que quiere es destruir Irán, es decir, porque es una especie ya de obsesión enfermiza, y unos Estados Unidos que lo que les interesa y quieren es el control energético global. Es decir, los sitios donde se producen los hidrocarburos, los pasos, estrechos, canales y demás, ¿no? Para tener el control global. ¿Para qué? Para, algunos dicen, controlar el precio. Sí, lógicamente, porque el control del precio interesa a la industria norteamericana, pero sobre todo para seguir obligando a pagar en dólares la factura energética. No es que Estados Unidos no es que diga, ahora ya no van a recibir los chips petróleo de Oriente Medio. No, no, no. Lo que quiere es que se paguen dólares para poder mantener el dólar como moneda de reserva mundial y poder pagar, es decir, exteriorizar, externalizar su inflación y poder pagar los intereses de su deuda. Claro, lo que le interesa para eso, necesita para eso al dólar, uno de los pilares del imperialismo norteamericano. Claro, pero son dos visiones muy distintas del mismo conflicto. En algún momento, si no ha ocurrido ya, van a chocar. Van a chocar.
Y eso producirá contradicciones entre el propio gobierno judío y la administración norteamericana, contradicciones entre esta administración norteamericana y sus aliados, a los europeos y también los asiáticos, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Es decir, y estas contradicciones van a surgir Sí. porque no había plan B, ni tienen plan de salida. Sí, antes de la próxima pregunta, una reflexión, Juan Antonio, porque no quiero abandonar el tema de la respuesta iraní, la preparación iraní, la estrategia iraní, sin contextualizar la magnitud de los hechos en cuestión desde una perspectiva geopolítica. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la hegemonía estadounidense responde por sobre todas las cosas a su poder militar. Inicialmente también aparece un componente económico en ese poderío, pero desde los años 70, cuando Estados Unidos abandona el patrón oro y cuando comienza a generar déficits sistemáticamente, abandona la economía estadounidense el rol de la locomotora del mundo. Entonces, la hegemonía estadounidense aparece basada en el poderío militar desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, principalmente en el poderío marítimo y más adelante en el poderío aéreo. Esas los dos pilares del poder estadounidense a escala global, tanto en la Guerra Fría como después de la caída del muro de Berlín y en el mundo unipolar. En este momento, Estados Unidos aparece superado en el mar y en el aire, militarmente, por Irán, en el marco de una guerra asimétrica, sí, pero Irán está pudiendo contra la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de Israel y contra la Armada estadounidense. Claro, no en condiciones de golpe a golpe, sino en estrategias muy inteligentes de macháquennos a bombazos, pero nosotros con nuestros misiles y drones escondidos en búnkeres en las montañas, vamos a cometer los radares, los ojos de Estados Unidos en la región y después comenzar una estrategia de desgaste. Y en el agua vamos a generar el control del estrecho de Hormuz y que los barcos, los grandes buques estadounidenses, no puedan siquiera recorrer esa zona por temor a un misilazo, a un dronazo o a una de estas lanchas rápidas todavía no entradas en acción. Eh, ¿Podría determinar Irán ya no el fin de la presidencia de Trump, Juan Antonio, sino el fin de la hegemonía estadounidense en la región y que efectivamente Estados Unidos deba abandonar sus bases como quiere este general, Juan Antonio, o estoy cometiendo un error de entusiasmo? No, a ver, yo creo que si Estados Unidos va perdiendo la hegemonía global, no es por lo que haga ahora Irán, ¿eh? Es lo que hace Irán es porque está perdiendo la hegemonía. De Claro. acuerdo. Ahora está Es una decir, puntada final linda, ¿no? claro, es decir, a Irán le ha tocado, es decir, muy bien, ya nos toca, ya te toca el enfrentamiento directo con la potencia unipolar, con el hegemón. Muy bien. Irán sabiendo que tiene una retaguardia estratégica, sabiendo que va a recibir apoyo de China, apoyo de Rusia. Si me apuras, si hace falta en un momento determinado, los indios se venden al mejor postor, ¿eh? Si necesitan de Irán, acabarán ayudando, apoyando, yo qué sé, o al menos vendiendo su petróleo. Es decir, la decadencia, el declive de la hegemonía se viene produciendo en muchos campos, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de la desdolarización, de cómo va cayendo la reserva de dólares en los bancos centrales mundiales, el tema de las potencias emergentes, cómo van aumentando su poder relativo, el deterioro propio de la economía norteamericana, su endeudamiento, la situación interna de los propios Estados Unidos. Todo eso se expresaba de alguna forma en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, cuando reconocía ese documento la imposibilidad de un dominio global y, por lo tanto, priorizaban el hemisferio occidental. De hecho, esta guerra no se explica con el documento de Estrategia de Seguridad Nacional.
Es decir, aquí solo se explica porque han coincidido los intereses del Estado sionista con la banda de ladrones y de delincuentes de Mar-a-Lago. Banda de delincuentes y ladrones que podemos, ya hablaré más despacio de esto seguramente el próximo lunes. Banda de ladrones que, bueno, pues está reflejada en ese grupo de estafadores inmobiliarios como es Steve Witkoff, Jared Kushner, el propio Trump, los Launders. Luego tienes a estos elementos como Howard Lutnick, secretario de Comercio, Peter Hesed, del judío Coleman Company, el Steve Besen, el hombre de Soros. Es decir, hay todos estos elementos que realmente forman una organización de Lampa que por intereses relacionados con sus propios intereses personales económicos, más sus conexiones con el complejo militar industrial, con el mundo financiero de los fondos como BlackRock y demás, con el de las tecnológicas, es decir, ahí está J.D. Vance, ¿no? Y Peter Thiel, es decir, es que son todos, son todos. Entonces, bueno, pues yo creo que ha habido una confluencia de intereses entre esta oligarquía delincuencial y el Estado sionista. A lo mejor son la misma cosa, por eso lo llamamos la coalición Epstein, porque además todos son amigos de Epstein. Entonces yo creo que hay una coincidencia ahí que ha llevado a esta guerra que si uno se lee el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, no tiene sentido. Si tenías que estar ahora mismo tomando el control de Groenlandia, no enfrentándote a Irán. Es decir, ¿a qué ha venido ese cambio? Es tan inexplicable como que no pueden ser razones, por supuesto no las que dan de seguridad nacional, esta cosa, no pueden ser esas razones. Y tampoco son razones desde el punto de vista del documento de Estrategia de Seguridad Nacional. Luego entonces son razones ocultas. Y esas razones ocultas es esa confluencia de los intereses de la camarilla de tarados mentales de Tel Aviv con los dementes de la Casa Blanca y su banda de delincuentes de Mar-a-Lago. Es lo único que explica esto. Y efectivamente, entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que Irán se llevaba preparando muchos años para esto, lo sabía, sabe que ahora tiene el apoyo de otras potencias, incluso la simpatía de otros países, aunque no lo puedan expresar muy alto, y es más, tiene la simpatía popular en gran parte de las masas árabes. Y vamos a ver si esto no significa a medio plazo cambios en algunos aspectos, incluso en las petromonarquías. Una reconfiguración geopolítica de la región e incluso más allá de la región. Bien. La última pregunta, Juan Antonio, aunque en parte la respondiste de alguna forma recién con tu análisis, pero más allá de esto, en los últimos tiempos, entre los analistas geopolíticos críticos, comenzó un debate sobre las razones a partir de las cuales Estados Unidos comenzó esta guerra hasta ahora, un tiro en el pie sin lugar a dudas. Para algunos responde a el hecho de que Israel pudo generar el arrastre de Estados Unidos a la guerra, o bien a través de Epstein, la extorsión, o bien sencillamente a través de la intromisión de Estados Unidos en la política estadounidense con el AIPAC y el copamiento de las agencias de seguridad, el Estado profundo, etcétera, etcétera. Mientras que para otros analistas críticos, y esta la otra posición, el ataque a Irán, la guerra a Irán, una vez más, hasta ahora un fallo de cálculo grotesco, pero aún así, según este segundo grupo, respondería a la búsqueda geopolítica de Estados Unidos de generar un bloqueo al petróleo comprado por China
lo antes posible, antes de que China abandone por completo su dependencia del petróleo de Medio Oriente y en términos generales del petróleo global. China está realizando avances en este sentido desde hace años, pero aún presenta una dependencia fuerte del petróleo de Medio Oriente y por eso, según estos analistas, Estados Unidos habría comenzado entonces el ataque contra Venezuela, generando ahí el primer bloqueo, y después contra Irán, generando el segundo bloqueo, por lo menos eso querrían ellos si efectivamente realizasen un bloqueo del estrecho de Hormuz los iraníes completo y no selectivo como hasta ahora. Entonces, ¿cuál de las dos, en tu opinión, cuál de estas A dos ver, razones aparece en como la, la causa determinante o las dos, como aparentemente sí, respondiste recién en tu reflexión? sí, es que son causas determinantes muchas, ¿no? Las que has analizado en primer lugar y que apuntan muchos analistas son ciertas y seguro Sí. que son factores, ¿eh? Es decir, lo que has dicho, Epstein y el lobby sionista, el lobby judío en Estados Unidos y la influencia de Israel, seguro, ¿eh? Seguro que eso tiene un papel importante. De hecho, hay unas declaraciones de Trump que le preguntan cómo tomó la decisión y demás, que si no conocía los informes del Pentágono. Y llega a decir que es que de este tema se ha dejado guiar por su yerno, Jared Ujú. Kushner. Y decir, bueno, vamos a ver, es decir, la política exterior de la primera potencia del mundo puede estar en manos de un tipo que sus únicos intereses son especular con la especulación inmobiliaria. Es Sí. decir, esto nos indica el nivel, ¿no? Con lo cual, El todo eso sionismo seguro. cristiano también, otro de los Claro, actores claro. en esa Todo bolsa. eso tiene que ver. Es decir, son factores que, por supuesto, tienen que ver. Tiene que ver, efectivamente, desde un punto de vista geoeconómico, como hemos dicho antes, el control del petróleo y de la ruta del petróleo, no tanto por controlar el precio, que también, porque lógicamente Estados Unidos no se puede permitir una caída brusca del precio del petróleo por debajo de 40, porque toda su industria de esquisto se va al carajo. Entonces hay que mantenerlo en 60, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de ese precio. Tampoco se puede ir muy alto, porque entonces, lógicamente, como está ahora, empieza a subir la gasolina y todos los productos dependientes del petróleo. Con eso sube la inflación, con la inflación se suben los tipos de interés, aumenta el desempleo y, bueno, es decir, y todo esto a 7 meses de una selección de medio término. No, eso no parece lógico, ¿no? Entonces, sí, pero el control energético, como he dicho, tiene su importancia para seguir manteniendo la ficción del petrodólar, ¿m? Que es un aspecto estratégico. ¿M? Con lo cual, también está ese factor. El tema del bloqueo a China. Es verdad, eso también tiene su importancia. Pero también es cierto que, aunque fíjate, el 90% del petróleo exportado por Irán, por las sanciones, iba a China. Pero eso a China le representaba un porcentaje importante, pero no crítico del petróleo. Es decir, en buena parte podría ser sustituido por el petróleo ruso o algún otro, en un momento dado. Es decir, que podía ser un problema, pero no un problema crítico. Más cuando China tiene almacenada reservas de petróleo para muchos meses. Es decir, que antes de llegar a una asfixia, estoy convencido que incluso China intervendría más activamente en el conflicto en Oriente Medio. ¿Mm? Con lo cual, yo creo que por ahí, si lo calcularon, yo creo que si lo pensaron así, yo creo que lo calcularon mal. Lo calcularon mal porque no vamos, es decir, una cosa es, si dijeras, con esto vas a hundir a China, la vas a asfixiar definitivamente, le vas a provocar una hambruna y volvemos a la China de los años de la revolución cultural, dices, bueno, no lo sé, pero es que no vas a conseguirlo. Con lo cual, no tampoco, es decir, es otro cálculo mal realizado. Pero es que es más, ¿por qué acelerarlo? A costa de no tener todavía controlado otras prioridades de tu propio documento de estrategia de seguridad nacional, como es el control del hemisferio occidental. ¿Mm? ¿Te has arriesgado a que se te escapen 4 billones o 3 y pico de dólares
de inversiones estratégicas de las petromonarquías en los Estados Unidos? ¿Te has arriesgado a que un enemigo vaya a pasar de cobrar el petróleo de los Urales de $40 a 100? Exactamente, te lo tenía por aquí la cifra. 100 a 100 algo, 100 coma algo. 103, 104, sí, según Sí. el tipo de barril. Entonces, es decir, vamos a ver, yo no le veo, decir, que también habrá intervenido como un factor más, seguro. Yo creo que aquí ha habido una convergencia de factores, pero globalmente se ha calculado todo muy mal, porque además el momento yo creo que no era el adecuado. No debería haber esperado, por ejemplo, y eran unos meses, a haber ganado las elecciones de medio término. ¿Crees que, es decir, es que habría cambiado mucho, cualitativamente habría cambiado que de lanzarte una guerra en marzo, haberlo hecho en noviembre? En ese intervalo, ¿es que acaso China iba a avanzar tanto que ya no necesitaba el petróleo de Oriente Medio? Yo creo que no. Con lo cual, definitivamente, yo creo que hay toda una serie de factores, algunos de ellos personales, es decir, personales de un Netanyahu o de la banda de Mar-a-Lago, que incluso han hecho que Trump acabe renunciando a lo más querido, su premio Nobel de la Paz. Claro. Es decir, y entonces esos factores que han compartido, algunos son geopolíticos, otros geoeconómicos, de política interna y demás, pero yo creo que aquí pesa mucho el desquicie mental que tienen unos y otros, sionistas cristianos, judíos fundamentalistas, el loco de Netanyahu, el demente de Trump, todos mintiendo, todos robando, todos cometiendo delitos, una auténtica banda criminal o de Mar-a-Lago, ya he citado algunos de los nombres, y para llegar a esta guerra, ¿qué pasa? Que ellos pensaban que iba a ser un paseo de 48 horas. Si este es el tema. Si hubiera salido, imaginemos por un momento que les hubiera salido bien. Imaginar por un momento que les hubiera salido bien. Bah, imagínate. Imagínate ese Trump. Ya controla más del 50% del petróleo mundial. Bueno, haría pagar a las petromonarquías, en vez de 4 millones de billones de inversión, hombre, tendréis que aumentarlo, ya que os he quitado el gran peligro de encima. Buah, en Israel sería el héroe nacional, Netanyahu vuelve a ganar las elecciones, el petrodólar asegurado, por lo tanto el dólar asegurado, la deuda se paga. ¿Te imaginas? Si el problema es que les ha fallado. El problema es que es un fracaso absoluto. Ese es el tema. Por eso no había nada preparado, por eso no había plan B, ni hay plan de salida. Y entonces ahora tienen que traer de Okinawa, tienen que traerse 4.000 marines. ¿Para hacer qué? Para ganar la guerra, el desembarco de Normandía, y salvamos al soldado Ryan. O sea, es que todo se ha llegado a un punto de desquicie completo. ¿Por qué? Porque las cosas no han salido como tenían que salir. Y ahora encima corren el peligro, si no ha ocurrido ya, de perder la iniciativa estratégica. Con lo cual será Irán cuando haya que sentarse en la mesa, porque habrá que sentarse en la mesa, Irán va a poner condiciones. Y a ver ahora qué se hace. Bien. A propósito de ya chiflados. de Europa ya no hablamos, porque de ridiculeces. Mejor. A propósito de chiflados, y por cierto, ¿dónde Netanyahu? El gran enigma. El enigma de los 6 dedos. El enigma de los 6 dedos, sí. Esto da para una película. Bien. A ver, sí. yo lo he comentado, voy a hacer un pequeño comentario, pues lo he comentado también en el canal del Coronel Baños. Todo el mundo está sacando a relucir esas declaraciones de Netanyahu en un vídeo en el que se le ve con 6 dedos y como 200 dientes en vez de los que tenemos que tener y demás, ¿no? A ver, ese vídeo es evidente que está hecho con inteligencia artificial. ¿Eso indica que Netanyahu ha muerto? No. Puede tener otra explicación, muy sencilla.
se ha hecho con inteligencia porque hacerlo en cualquier sitio, un búnker, en el avión este que tiene presidencial, en el palacio de gobierno, donde sea, hacerlo donde sea, puede dar lugar a que la más mínima cosita que pueda ser interpretada puede dar lugar a la localización del sitio. ¿Mm? Entonces, yo qué sé, es decir, un desconchado en la pared, Ujú. un reflejo de algo, cualquier cosita Un puede ruido de ser fondo. una pista para identificar el lugar donde se ha hecho y lanzarle un hipersónico. Con lo cual, como forma de seguridad, dices, no, tú se te graban las declaraciones y se superpone unas imágenes hechas con inteligencia artificial. Sí. Bien. Sobre el Ojo, final, un ojo, poco eso no de... quiere decir, eso no quiere decir que efectivamente, a lo mejor efectivamente le pegaron un pepinazo el día 11 de marzo, y ha muerto, ¿no? Pudiera ser, Sí, pero con la información que tenemos, no podemos asegurar nada de eso. Y el vídeo en sí no significa que esté muerto, porque hay otras explicaciones. sí. Por ahí también la versión del hermano muerto, pero sin pruebas. Bueno, Mm. mucha niebla de guerra, ¿no? A propósito de lunáticos y demás, ya una abonada de este lugar, una Ujú. abonada del canal, ¿cómo no recordarla a ella? Esta del día de hoy, Paula White, la asesora del Ministerio Oculto del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, aquí, como si no, realizando un exorcismo, hablando en lenguas, poseída por los espíritus. Cuidado, porque en cualquier momento caerá para atrás la señora de Violeta. Deja que salga, deja que salga. Deja que salga el demonio. Bueno, esto transmitido por Televisión Nacional. Esta es la locura mencionada antes, ¿no, Juan Antonio? Este es el mejor ejemplo de tu análisis. Y luego los fanáticos eran los ayatolás iraníes, ¿no? Sí, sí, No, efectivamente. fanáticos religiosos. Querido Juan Antonio, como siempre, un lujo. Perdón si las preguntas a veces, bueno, nunca las preguntas con Juan Antonio arregladas, y por cierto, a veces yo consciente de que algunas preguntas muy complejas y eventualmente sin una respuesta, pero como vos un referente, Juan Antonio, yo no te No, desaprovecho y cuando yo con alguna duda en la cabeza, alguna pregunta sobre la no, cual no. delibero, la presento para tu perspectiva. Siempre para mí enriquecedora. Si la pregunta es adecuada, yo creo que hay que hacerla. Y, hombre, pues uno da su opinión, su mejor saber y entender, que se acierta y a veces nos equivocamos, es evidente. O a veces simplemente decir, mira, con los datos que tenemos, pues esto es lo que podemos decir, como lo de la muerte de Netanyahu, pues que con lo que hay, pues no podemos decir nada más. Es decir, ¿no? Es decir, pero yo creo que las preguntas son lo más importante, ¿eh? Es decir, cuidado, más que las respuestas, ¿eh? Más que las respuestas. Por Completamente de ejemplo, acuerdo. entre la niebla de guerra, todo el mundo dice, es que no sabes a qué hacer caso. Bueno, hay algo a lo que sí puedes hacer caso, que es a la pregunta, que es, ¿aquí quién atacó en la guerra de los 12 días? ¿Quién fueron los agresores y quién fueron los agredidos? Y ahora, ¿quién han sido los agresores y quién han sido los agredidos? Esa está contrastada, esa es evidente, esa la conoce todo el mundo la respuesta. Si ustedes parten ya de esa pregunta, de esa respuesta, tienen gran parte del camino hecho para poder interpretar los acontecimientos que se viven. Demoledores y demoledoras, mañana nosotros, como todos los domingos, a las 9 de la noche de Europa,
Sí, perdón, no, mañana nosotros 2 horas más tarde, en el mismo horario de hoy, a las 11 de la noche en el horario de España, 7 de la noche en el horario de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, el Cono Sur, 4 horas menos en México y Centroamérica, junto a Fernando Moragón, como todos los domingos, y el lunes Juan Antonio con su programa propio y Fernando el día martes, Geopolítica para todos los gustos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Por cierto, hoy en la vuelta del canal de Miguel Ruiz Calvo, así que bueno, el canal también censurado y reactivado el día de hoy. Un canal nuevo muy interesante de nombre Frente Militar y Geopolítico. Hoy también lo reactivaron, así que, bueno, bienvenidos y, bueno, todos juntos contra la censura en esta lucha, así que una buena noticia. A partir de ahora, bueno, comenzarán otros actos de censura seguramente. Acompáñenos entonces en Patreon y, bueno, eso, ayúdenos con el like contra precisamente la censura. A Beatriz Pulido y el resto de nuestros queridísimos moderadores, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Juan Antonio, una vez más, gracias y hasta pronto. Un saludo a todos. Dios.